Hola, buenas tardes, jóvenes. En este video vamos a continuar viendo las diferentes propiedades de los campos. Para ello vamos a acceder a nuestra interfaz de Microsoft Access. Vamos a abrir en la vista diseño la tabla alumnos y vamos a seguir configurando las propiedades que nos quedaron pendientes. La primera propiedad que nos quedó pendiente fue la regla de validación. Y nos dice que la regla de validación es la propiedad que nos permite controlar la entrada de datos según el criterio que se especifique. Hay que escribir el criterio que debe cumplir el valor introducido en el campo para que sea introducido correctamente. Entonces, nos vamos a ir a el campo edad, donde tenemos el tipo de dato número, y a este le vamos a aplicar la regla de validación. Nos vamos a ir a las propiedades, le vamos a clicar al regía y le vamos a dar clic a los 3 puntos suspensivos. Esto va a hacer que se nos abra el generador de expresiones. Dentro del generador de expresiones nos dice que debemos escribir una expresión para validar los datos de este campo y nos da algunos ejemplos, los cuales vamos a poder guiarnos para poder establecer nuestra regla de validación. Tenemos dentro de los elementos de expresión funciones, tenemos funciones incorporadas, constantes y operadores. Vamos a establecer entonces la regla de validación. Como dentro de los registros o dentro de los estudiantes que voy a ingresar, las edades van entre 15 años a más o menos 25 años, voy a establecer como regla de validación que no puede aparecer una cantidad que no esté dentro de ese rango, porque estoy en el campo edad. Entonces voy a decir que si mi registro es mayor o igual a 15 y voy a establecer que también mi registro puede estar comprendido dentro, aparte de ser mayor o igual a 15, y puede ser menor o igual a 25. Voy a verificar mis expresiones y voy a darle a aceptar. Quedó establecido entonces la regla de validación. Acá está. Voy a ver si se aplicó correctamente. Cambio de vista. Guardo cambios. Me voy a el campo edad. Acá está. Y establecí que quería que la edad fuera de 15 a 25. Si yo escribo que son 15 años los que tiene, puedo pasar sin ningún problema al siguiente registro. Si yo escribo que el estudiante tiene 50 años, cuando quiero pasar al siguiente registro, me dice uno o más de los valores están prohibidos por la regla de validación. Y ahí está la regla que yo apliqué, que es mayor o igual a 15 y menor o igual a 25, establecida por alumnos, específicamente el campo edad. Escriba un valor que pueda aceptar la expresión de este campo. Yo le voy a dar que sí. Y tengo que modificarla porque si no, no me va a permitir moverme de acá. Si yo solamente le dejo 5 años y quiero pasar, tampoco está permitido porque no está dentro del rango que yo establecí. Entonces le doy a aceptar y puedo visualizar que sí se aplicó la regla de validación como yo lo necesitaba. Si yo coloco que tiene 25 años y quiero cambiar, no hay ningún problema porque está dentro del rango que yo especifiqué. Ahora bien, la siguiente propiedad, el texto de validación, va unido o va de la mano con la regla de validación, ya que esta propiedad nos sirve para escribir la aclaración que queremos que nos aparezca en la pantalla si introducimos en un campo un valor que no cumple con la información que agregamos en las reglas de validación en el campo
que trabajamos anteriormente. Entonces, dentro del texto de validación, si nos dimos cuenta en la ventana anterior nos decía que no podíamos agregar esa información porque no cumplía. Uno o más de los valores están prohibidos por la regla de validación. Vean este mensaje. Establecida para alumnos, edad, escriba un valor que pueda aceptarlo. Entonces, para eso nos sirve el texto de validación, para que yo escriba una aclaración del por qué mi regla de validación está siendo denegada. Entonces yo voy a escribir acá los valores o las edades aceptadas, o puedo poner el rango de edades de los estudiantes oscila entre 15 y 25 años. Ese es un ejemplo. Entonces vamos a volver, guardamos, volvemos y vamos a escribir de nuevo una edad que no sea la que esté dentro del rango, por ejemplo 12 años. Cambiamos y si nos damos cuenta el mensaje ahora es diferente. Ahora nos dice el rango de edades de los estudiantes oscila entre 15 y 25 años. Entonces esa es la aclaración que nosotros anotamos con la propiedad texto de validación que está acá. Ese es el mensaje de error que nos tira, que no es más que una aclaración del porqué de la regla de validación. Ahora bien, vamos a trabajar con la propiedad requerido. La propiedad requerido, como su nombre lo indica, me establece si queremos que un campo se rellene de forma obligatoria la información. Si nosotros dejamos sí, es que se rellene obligatoriamente. Y si dejamos no, pues podemos pasar al siguiente campo sin necesidad de rellenar la información. Con este campo tenemos que tener cuidado, porque si nosotros establecemos que necesitamos que se llene obligatoriamente una información, no podemos cambiar ni hacer nada si no hemos llenado la información que estamos estableciendo. Por ejemplo, nombre de los estudiantes, quiero que sea requerido, sí, que sea obligatorio que llenemos esta información. Entonces le voy a cambiar, siempre guardo cambios. Sí, le voy a dar que se cambiaron. Entonces voy a eliminar estos registros porque como habíamos hablado anteriormente, para que se vayan aplicando las propiedades, tengo que tener mi tabla vacía. Si yo ya tengo algunos registros anteriores, estos no sufren los cambios de la propiedad, entonces es mejor tenerlo vacío. Yo lo he ido llenando para que ustedes vayan viendo cuál es la función. Entonces ahora sí, tengo mi tabla vacía y establecí que quiero que mi campo nombre de estudiante sea requerido. Entonces, acá pues como no es obligatorio, yo puedo venir y saltar el código personal. Acá voy a escribir un nombre. Marta Angélica Rangel. Démonos cuenta que puedo pasar de campo en campo sin necesidad de quedarme y llenar información. Dice, el rango de edades de los estudiantes es de 15 y 25 años. Démonos cuenta que se está aplicando la regla de validación. Como la edad está en 0, no me permite pasar. Entonces tengo que cambiar esa edad. Voy a visualizar que la edad de Marta es de 15 años. Entonces ahí ya no pasó nada. Puedo seguir de largo. Y como nada de los demás campos es obligatorio, puedo pasarme al siguiente campo. Ahora bien, acá, si yo quisiera pasarme el campo nombre
no lo voy a anotar, pero sí anotaré el de padre de familia, digamos que se llama Pedro Montúfar. Son nombres ficticios. Puedo pasar, el estudiante tiene 20, puedo pasar, y cuando yo quiero terminar mis registros y pasarme al siguiente registro, no me permite porque me dice que debo de escribir un valor en el campo alumnos, nombre de los estudiantes. Le voy a dar a aceptar. Me vuelve a tirar el mismo registro. Si yo quiero cambiar de vista, no me permite porque debo de ingresar mi información. Entonces, démonos cuenta que esa es la función requerida, hacer obligatorio el ingreso de información dentro de un campo. Le voy a colocar una información, Mario Montúfar. Y si yo quiero entonces cambiar a otro registro, ahí ya no pasa nada porque ya rellené la información. Entonces, esa es la función de la propiedad requerido, hacer obligatorio el ingreso de información en diferentes campos, los cuales sí es necesario que tengamos información, ¿verdad? No podemos tener datos de tutor, edades, población, dirección, teléfono de algún registro sin tener lo principal que viene siendo el nombre del estudiante, ¿verdad? Por ejemplo, el código del estudiante también puede ser un dato obligatorio, requerido para poder ingresar, porque no podemos tener estudiantes sin código personal, ¿verdad? En este caso, pues lo dejamos como un número correlativo. Sin embargo, podría no ser un número correlativo, sino ser un texto corto para que podamos ingresarle ahí sí el código personal de cada estudiante que contiene letras y contiene números. Pero esto va a ser dependiendo de la información que nosotros querramos ingresar en nuestra tabla. Seguidamente vamos a trabajar con la propiedad permitir longitud cero y nos dice que esta propiedad hace que los campos de texto cuenten con esta propiedad para controlar que no se puedan introducir valores de cadena que no tengan caracteres o estén vacíos. Entonces viene cayendo dentro de lo mismo de requerido, ¿verdad? Permitir que la información eh, esté clara y que tenga información en un campo y no permite que estén vacíos. ¿Va? Y dentro del desplegable encontramos el permitir longitud cero o no permitirla, ¿verdad? Si nosotros ponemos que sí tiene que tener una información, ya sabemos cuáles son los mensajes que nos va brindando. Y si le ponemos que no, pues podemos pasar de registro en registro y no hay ningún problema. Más sin embargo, también debe ser requisito cierta información que sí es importante. Y finalmente vamos a ver la propiedad de indexado que se utiliza para establecer un índice de un solo campo. Así como en los libros manejamos nosotros índices, aquí también en las bases de datos podemos agregar índices a través de la propiedad de indexado. Y dentro de la propiedad de indexado tenemos la opción indexado no, indexado sí con duplicados y sí sin duplicados. Es importante que nosotros indexemos la información porque esto nos va a servir posteriormente para poder realizar consultas y si nosotros quisiésemos también trabajar con relaciones o relacionar las tablas, sí es necesario que establezcamos indexados. Entonces podemos realizar indexados sí con duplicados. Entendemos que pueden haber varios registros con una misma información o sin duplicados, en donde solamente la información es para un registro. No podemos volverla a colocar en los demás registros. Seguidamente tenemos el código IME, modo de oraciones IME y alineación de texto. Las alineaciones sí son las cuales podemos trabajar generales, izquierdas, centradas, similar a lo que trabajamos en
Microsoft Word, es como alinear un texto. Específicamente, pues podemos centrarlo o hacia la derecha, hacia la izquierda, o general viene siendo como justificado. Ahora bien, modo IME y modo de oraciones IME son formatos que no se utilizan, igual que la compresión unicoide, no se utilizan acá en nuestro contexto porque permite la compresión unicoide en este campo. Unicoide sí, porque podemos nosotros comprimir, mas sin embargo, modo IME no se permite porque nos sirve para poder trabajar información que es específicamente para Asia. Entonces no lo manejamos, pero las demás propiedades sí. Entonces, cualquier otra duda que vayan surgiendo, me van comentando. Yo con gusto voy resolviendo las dudas en cuanto a las propiedades de campo. Me voy a quedar yo estableciendo algunas otras propiedades dentro de la tabla alumnos y las demás tablas para que posteriormente podamos nosotros ir relacionándolas. Entonces, cualquier duda, saben mi contacto, me pueden escribir y nos vemos hasta la próxima. Adiós.